Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 26 de julio de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Tensa e incómoda fue la reunión entre el INE y la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues los morenistas aprovecharon el encuentro para regañar a los consejeros electorales. Y lo peor fue que la consejera presidenta, Guadalupe Tadei, bajó la cabeza y guardó silencio ante los reproches, y se limitó a dar un mensaje meramente institucional. Al gobernador Alfonso Durazo les echó en cara que limitara la libertad de expresión, en clara referencia a las medidas cautelares contra los exabruptos presidenciales. El oaxaqueño Salomón Jara criticó que no se hubiera aprobado la reforma electoral como si fuera cosa del INE. Y el colmo fue la campechana Laida Sansores, reclamándoles que la sancionaron por violencia política de género, cuando ella lo único que hizo fue amenazar con difundir supuestas fotos íntimas de un grupo de diputadas priistas. Pobrecita. En señal de protesta por la actitud déspota de los morenistas, en cuanto terminó la reunión, se levantaron y se fueron el consejero Martín Faz y su colega Claudia Zavala y Dania Rabel, a fin de no participar en la foto del recuerdo. Luego de la denuncia hecha por el grupo de expertos del GIEI, queda claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nunca le interesó hacer justicia a los normalistas de Ayotzinapa. Usó el terrible caso de la noche de Iguala para atacar al gobierno anterior, no para esclarecer el crimen. Tan es así que tiene en la cárcel al exprocurador Jesús Murillo Caram, mientras sus propios jefes militares, con total descaro, siguen negando el acceso a información clave. Para colmo, el último informe del equipo forense independiente al que prometió apoyar a AMLO revela que existió un alto grado de complicidad de la policía local y de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado. Pero ahora seguramente en la mañanera acusarán a los 43 normalistas de haber sido neoliberales. La verdadera derrota moral del PAN no se da como partido de oposición, sino como partido en el gobierno. Lo que está sucediendo en Aguascalientes es de escándalo, o debería de serlo, porque la gobernadora Teresa Jiménez pretende imponer, con el apoyo de su mayoría en el Congreso local, una reforma para convertir al Poder Judicial en una apéndice de su gobierno. La panista quiere un sistema de justicia a modo, dócil y servicial, que no le cuestione ni sea contrapeso de sus decisiones. ¿Con qué cara van a criticar a Marco Cortés y el resto de los panistas los excesos de Morena, cuando en sus propias filas tienen una aspirante a emperatriz? Lo de Aguascalientes resulta un cubetazo de agua fría para quienes quieren creer en la oposición, no en la opresión. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿El INE al servicio de un gobernador? Hay dudas sobre la manera en la que el árbitro electoral está cuidando la democracia. Pero de lo que no se quedó la menor duda es que la libertad de expresión no es un tema que le tenga con mucha preocupación a algunos funcionarios del INE. Ayer, nos hacen ver, sucedió un hecho que los periodistas que dan cobertura informativa a las actividades del órgano electoral nunca antes habían vivido. Le cerraron con llave la puerta de acceso al salón en el que se llevó a cabo una reunión entre consejeros del INE y mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores. En el INE señalaron que la puerta fue bloqueada para impedir el acceso de los medios por instrucción del presidente de la CONAGO, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
mientras que el equipo de Jara dijo que ellos no tuvieron el manejo de la prensa. El caso es que usted puede suponer cualquier cosa sobre la reunión de gobernadores con consejeros, pues no podrá saber con precisión lo que se acordó, ya que alguien decidió ponerle pasador a la puerta e impedir el paso de quienes podrían haber informado del contenido del encuentro. Opacidad. Así se le conoce a este tipo de actitud. Senadora no solo se retrasa en el pago de la renta. Nos cuentan que en el Senado se hizo realidad la máxima que dice, más vale tarde que nunca. Resulta que la senadora por Morena, Claudia Valderas, tristemente célebre por su morosidad en pago de la renta del inmueble que habitaba, envió con casi 4 meses de retraso el informe de su participación en la 29ª reunión interparlamentaria México-Unión Europea, realizada a finales de abril pasado en Bruselas. El viaje de la senadora Valderas estuvo envuelto en la polémica, dado que durante su periplo se habilitó como senadora a su suplente Tania Viveros, cuando ella estaba en funciones como legisladora y con una representación oficial del Congreso mexicano. Nos dicen que las costumbres permanecen, y si doña Claudia se atrasaba con la renta, ¿por qué nos iba a atrasar con su informe? Muchos tweets y pocas pruebas. Quien se ha mantenido muy activo en Twitter los últimos días es el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, quien a diestra y siniestra descalifica a quienes critican los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica, que ya se están distribuyendo en distintas partes del país. El señor Marx jura y perjura que los ríos de tinta que se han vertido sobre los ejemplares son fake, pero lo que no ha tuiteado es por qué no han presentado los libros de texto gratuitos cuyas copias circulan en redes sociales. Frente Amplio iniciará procesos locales en 2024. Nos platican que hoy el Frente Amplio por México presentará a los líderes de los comités organizadores locales de cada estado que se encargarán de garantizar que las elecciones primarias del 3 de septiembre salgan perfectas. En paralelo nos adelantan, los dirigentes locales ya definieron que antes de que termine julio iniciarán reuniones en cada entidad, que renovará gubernatura en 2024. La idea, nos platican, es que en septiembre inicien los procesos internos en cada uno de los 9 estados donde habrá elecciones, incluidas la Ciudad de México. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Suman presiones sobre el INE. Entre la espada y la pared quedó el INE, presidido por Guadalupe Tadei, ante el proselitismo que se realiza con miras a las elecciones presidenciales de 2024. Por un lado, la CONAGO, que preside el morenista Salomón Jara, pidió al Consejo General permitir al presidente López Obrador emitir comentarios electorales. Por otro lado, el Tribunal Electoral le ordenó revisar de nuevo si los precandidatos de Morena incurren en actos anticipados de campaña. Con todos menos con el PRI. Una alianza sin el PRI es lo que más o menos planteará el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, a Movimiento Ciudadano y su dirigente Dante Delgado. Es decir, están de acuerdo con que la oposición compita con un candidato común en la presidencial de 2024, pero solo entre el PAN, el PRD, su partido y la sociedad civil. A pura regulación de Airbnb. Prometió el jefe de gobierno, Martí Batres, que a más tardar en 6 meses se tendrá una regulación de las plataformas de hospedaje. Ello es una de las políticas que impulsó Claudia Sheinbaum durante su gestión al frente de la capital, por lo que el mandatario interino la retomará e intentará concretarla. Se fue el GIEI y siguen faltando 43. Fueron 8 años los que el GIEI, liderado por Ángela Huitrago, investigó el caso de los 43 de Ayotzinapa. Durante ese tiempo, no se arrojó ningún resultado que indique lo que en realidad ocurrió a los muchachos ni su paradero.
Ese equipo se enfocó en la supuesta participación de militares, pero no arrojó luz sobre la gran interrogante del caso. ¿Dónde están? Le avientan la pelota a Miquel. A la cancha de Miquel Arriola, actual presidente de la Liga MX, lanzó el director del IMSS, Zoé Robledo, la responsabilidad sobre la falla en los elevadores de hospitales. Según el funcionario federal, se hallaron irregularidades en la compra de 181 elevadores por 558 millones entre 2016 y 2017. Es decir, cuando Miquel dirigía el instituto. A ver cómo la taja. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Presionan en oposición por método para Ciudad de México. Nos cuentan que la situación en la alianza opositora en la Ciudad de México se calienta, pues conforme avanza el tiempo, quiere cerrar la negociación del método para elegir a su candidato a la jefatura de gobierno. Nos señalan que luego de varias reuniones que han tenido los alcaldes con los dirigentes del PAN, PRI y PRD capitalinos, se acordó que a final de este mes, es decir, el 31 de julio, estará definida la fórmula para elegir a la candidata o candidato aliancista para 2024. Sin embargo, a pocos días parece difícil un acuerdo, pues mientras el líder de los diputados del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, y el alcalde de Coajimalpa, el priista Adrián Rubalcaba, andan empujando para que se replique el método elegido a nivel nacional, en el PAN su líder, Andrés Ataide, organiza foros con sus aspirantes para armar un proyecto de ciudad. ¿Será que logren un acuerdo para el fin de mes? Los acercamientos en Morena. Nos platican que causó mucha suspicacia una fotografía que ayer fue difundida en redes sociales. Se trata de la reunión entre la edil de Iztapalapa, la morenista Clara Brugada, con Néstor Núñez, exdelegado de Cuauhtémoc y muy cercano a Ricardo Monreal. Nos aseguran que en el encuentro sí se abordó el tema de 2024, pero más allá de hablar de aspiraciones o cargos futuros, lo que se planteó es que es necesaria la unidad en el interior de Morena para avanzar en la elección el próximo año. Y es que nos recuerdan, muchos morenistas culparon al equipo de don Ricardo de las derrotas que tuvieron los guindas en las urnas en 2021. Acusan abandono de obras en Coatepec de Harinas. El alcalde de Coatepec de Harinas, el priista Marco Antonio Díaz Juárez, denunció que la rehabilitación de caminos a cargo del consorcio que conforman la empresa constructora Vice S.A.D.C.B. e impulsora de soluciones en infraestructura S.A.D.C.B., que tiene un contrato por 12 años para realizarlos, está inconclusa, lo cual ha afectado a los habitantes y comerciantes de las 13 comunidades. Incluso nos hacen ver que el edil amaga con cerrar carreteras para que el gobierno estatal y sobre todo la Secretaría de Movilidad, cuyo titular es Luis Limón, ponga atención porque se están registrando pérdidas económicas en este municipio. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Crear protocolos. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad aprobó 5 iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, con los que se busca contribuir a prevenir y evitar diversas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. Con ello, se plantea modificar comportamiento y patrones de conducta que privilegian la dominación masculina, además de establecer la obligación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de crear protocolos en caso de violencia en contra de las mujeres en el transporte público. Estas propuestas, que serán turnadas al Pleno para su aprobación, fueron presentadas por la diputada Valentina Batres y Mónica Fernández. Percepciones de inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, en junio de este año,
las alcaldías de la Ciudad de México con mayor porcentaje de la población que consideró inseguro vivir en ellas fueron Iztapalapa con 75.2%, Xochimilco con 72.2%, Gustavo Amadero con 70.9% e Iztacalco 68.8%. En contraparte, las alcaldías donde hay un menor número de personas en esa situación son Benito Juárez con 19.8%, Coajimalpa con 20.4%, Miguel Hidalgo con 38.4% y Coyoacán con 40.2%. La encuesta fue realizada del 26 de mayo al 15 de junio de este año y tiene como objetivo realizar estimaciones en torno a la percepción de la población sobre la seguridad pública en la ciudad de nuestro país. Y aunque no reflejan la tasa de incidencia delictiva, sí presentan un pulso de cómo perciben las cosas las y los ciudadanos. Palmeras enfermas. En días recientes se ha visto cuadrillas de trabajadores de la alcaldía Benito Juárez retirando de Avenida Doctor Bertis las palmeras que se han plagado y que por la debilidad que registran representan un riesgo para quienes transitan por esa vía. Inicialmente se dio a conocer que se quitarían del camellón 9 ejemplares. Sin embargo, estos no son los únicos, pues sobre Prolongación San Antonio entre Bertis y Cuauhtémoc hay varias palmeras que a simple vista se nota que están en mal estado. Esperemos que estos ejemplares también sean retirados por el bien de quienes viven y transitan por la zona. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Muy ofendidos por percepción de inseguridad, pero la violencia no para. Desde Zacatecas nos platican que muy ofendidos se quedaron hace unos días el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila de Morena, el secretario general de gobierno, Rodríguez Reyes Muguerza, y el gobernador David Monreal Ávila, también de Morena, porque dos municipios del estado encabezaron la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI. Ya hasta don Saúl y don Rodrigo exigieron revisión a los métodos de medición, pues ellos tienen otras cifras de la baja en los índices delictivos. Sin embargo, nos indican a las pocas horas de estos reproches ocurrieron balaceras, persecuciones, bloqueos carreteros y quema de vehículos en varios puntos del estado, con lo que varios ciudadanos les recordaron que la burra no era arisca, los palos la hicieron. ¿Qué tal? Senador brinca al ruedo. El que se puso traje de luces en Tabasco, nos cuentan, fue el senador del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, pues se lanzará al ruedo de ser candidato de oposición a la gubernatura en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos indican que don Juan Manuel anunció sus aspiraciones, pero dejó en claro que no solicitará licencia al Senado porque asegura que puede con las dos encomiendas: legislar y hacer campaña, y de paso seguir cobrando su generosa dieta. Y aunque falta esperar a ver que otros espontáneos, priistas o panistas, se ponen enfrente, pocos valientes han levantado la mano para enfrentarse a Morena, pues nos dicen, ganar no es imposible, pero sí pocas posibilidades. ¡Olé! Todo sea por una candidatura. La que tal vez cambie de chamba en Chihuahua, nos comparten, es la diputada federal Daniela Soraya Álvarez Hernández, del PAN, pues ha sido vista muy afanosa encabezando un programa para tapar los baches en Ciudad Juárez. Nos indican que doña Daniela sale con bote de asfalto y va tapando las oquedades, y aunque se ha ganado el aplauso de algunos, otros comentan que doña Daniela no da paso sin guarache, porque solo está haciendo méritos para que su partido no la deje fuera de su pretensión para una candidatura al Senado o la presidencia municipal juarense. A ver
si no se queda como el perro de las dos tortas. ¡Auch! Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Claudio Sheinbaum visitó el Estado de México, la más reciente entidad conquistada por Morena con Delfina Gómez Álvarez como candidata, donde reunió a más de 15,000 simpatizantes y eligió Ecatepec como el municipio para comenzar la segunda etapa de su recorrido por la República, luego de haber visitado ya las 32 plazas del país. De entrada, expuso que en su partido no hay competencia y dijo confiar en que habrá coordinadora, porque va arriba en las encuestas, augurando también que no habrá problemas y sí mucha unidad después de los resultados. Trascendió que el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, apretará el paso estas últimas 2 semanas de recolección de firmas y por ello, a la par de sus actividades legislativas, emprenderá giras por los estados para ese objetivo. Y hablar de pasada de la importancia de los gobiernos de coalición que promueve como primer interesado en su calidad de competidor por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Trascendió que algunos legisladores ya se olvidaron de la austeridad y esta semana una comitiva de diputados de Morena acudirá a Washington, D.C., Estados Unidos, para participar en el Foro Mundial contra la Trata de Personas, mientras que en la Cámara de Diputados se celebrará un foro sobre el tema convocado por las Comisiones de Igualdad de Género y Derechos Humanos, a fin de enriquecer y robustecer las iniciativas que se encuentran en dictaminación para avanzar en el combate a ese problema. Trascendió que el exclavadista Rommel Pacheco presiona a Acción Nacional, pero en ese partido saben que no está buscando la candidatura a la gobernatura de Yucatán, sino crear un escenario de inconformidad para justificar su fuga a Morena, porque es consciente de que el blanquiazul ya tiene sus fichas para el relevo de Mauricio Vila Dosal y para la alcaldía de Mérida. El problema es que los militantes locales de Morena no están dispuestos a permitirle el acceso a ninguna candidatura para 2024 porque ahí también ya eligieron. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. La danza de los millones apenas inicia en cuanto a búsqueda de presidencias municipales. Nos preguntamos cuántos millones gastó en espectaculares Alejandra del Moral. Y ahora, ¿cuánto gastan las llamadas corcholatas? ¿De dónde salen estos millonarios recursos? ¿Quién pompó? Y más allá de eso, al final del día, ¿cómo se pagarán? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Encerrona literal en el INE. Vaya pifia la que vivió ayer el INE, pues el encuentro de los consejeros electorales con gobernadores quedó opacado por el actuar de personal del instituto, luego de que dejó encerradas a 2 reporteras en la sala de prensa, presumiblemente para que no grabaran a los funcionarios. Eso sí, se justificó que el espacio siempre estuvo abierto, pues cuenta con 2 salidas. De cualquier forma, la consejera Dania Rabel lamentó muchísimo este hecho y advirtió que solicitará se investigue y se tomen las acciones correspondientes. Y aunque al encuentro se convocó a toda la CONAGO, terminó siendo un evento morenista, pues los mandatarios de oposición solo enviaron representantes. Doble discurso. Muy ad hoc, el consejero electoral Jorge Montaño anduvo portando ayer su listón alusivo al Día Naranja, ayer 25, y posteó en Twitter que por una sociedad libre de toda violencia en contra de las niñas y las mujeres debemos trabajar, porque así sea. Al parecer ya le cayó el 20, pues apenas la semana pasada dio su voto para no dictar medidas cautelares contra el presidente López Obrador
por violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. Para aspirantes, solo reglas enunciativas. El mismo consejero destacó que en el INE están siendo cuidadosos en la redacción de los lineamientos que regularán lo que parece pre-campaña en Morena y el Frente, pues no vayan a culpar al instituto como en tiempos de Lorenzo Córdoba de querer legislar. Indicó que esas reglas serán solo enunciativas y se darán en acatamiento a un orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Revienta Morena, sesión otra vez. En la comisión permanente, Morena, por tercera sesión consecutiva, reventó el quórum para evitar debatir temas espinosos para el gobierno. Resulta que se discutiría la desaparición de 35 normas oficiales mexicanas, por lo cual la oposición ha exigido la comparecencia del subsecretario Hugo López-Gatell. Ante ello, los legisladores guindas no solo han impedido dicha comparecencia, sino también el debate del tema, para proteger al funcionario. ¡Qué vergüenza! Bola de flojos, les pagan por venir a trabajar, no por reventar sesiones. ¡Bola de flojos!, soltó la diputada panista Marta Estela Romo Cuellar. ¿Daño moral a Krill? Ayer el panista Santiago Krill se volvió a quejar amargamente de que, con tonterías, los diputados de Morena insisten en dañar su imagen y su prestigio, con denuncias por supuestos desvíos de recursos públicos de la Cámara de Diputados, esto en sus actividades de proselitismo. Por eso advirtió que a mí no me preocupa, y si le siguen, los voy a demandar por daño moral porque soy abogado. Le cierran las puertas al Frente en Tabasco. En medio de la celebración que harán este miércoles los del Frente Amplio por México por la instalación de su estructura nacional, el representante del PRI en el comité organizador, Rubén Moreira, reveló desde ayer que en todo el país tenemos Frente Amplio constituido por ciudadanos y por partidos, menos en un estado y en donde ningún ciudadano, ningún especialista quiso aceptar. En Tabasco. CNDH contra violencia de género, de Fox. La CNDH condenó los dichos del expresidente Vicente Fox, luego de que el exmandatario estigmatizara a Claudia Sheinbaum llamándola judía búlgara. La comisión condenó el mensaje porque no abona a un debate político democrático, ni está basado en los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Si bien el comentario de Fox fue reprochable, salta a la vista la pasividad de la comisión ante otros comentarios de odio, como los que son provocados desde Palacio prácticamente todas las mañanas. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos nacionales, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondientes al miércoles 26 de julio de 2023. Tenga usted un excelente día. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y escuche la audiosíntesis en las plataformas de Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Gaana, Deezer, entre otras, así como en las redes sociales de Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa es una producción de CCO Noticias.